Sin censura. Hola amigos, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos un jueves más a su programa Sin Censura, en el cual traemos como siempre y como hemos venido prácticamente hablando todo este mes acerca de la economía y lo que está pasando en nuestro país, traemos mucha información y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, la cual nos va a ayudar a analizar la situación por la que está pasando en nuestro país. Pero antes de eso quisiera recordarles que Movimiento Libertad siempre va a estar ahí defendiendo la libertad de expresión y fomentando la democracia en nuestro país. Y recuerden también de que la democracia va a existir mientras nosotros estemos ahí siempre para defenderla. Es momento de hacer patria, es momento de salir y buscar regresar a los tiempos a donde éramos libres. Bueno, el día de hoy quiero presentarles, acá en pantalla tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que es Carmen Rodríguez. Ella es periodista, periodista internacional, trabaja para diferentes medios y también es corresponsal de periódicos digitales aquí en nuestro país. Pues quisiera darle la bienvenida a Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un honor y un placer tenerla nuevamente acá tras las cámaras de Movimiento Libertad. Hola, Irving, es un gusto estar con ustedes y es un gusto compartir un poco eh, de lo que está pasando en nuestro país. Así es, estamos viendo que nuestro país cada vez más está llegando al borde del colapso, tanto económico, tanto social, tanto como jurídico, y es por eso que este programa trata la manera de hacerle ver a la población las diferentes situaciones en las que nos encontramos, porque hoy en día vemos que las personas, una que otra no quiere aceptarlo y una que otra lo acepta pero como a la fuerza, como que estuviera zombificado por la situación y por la campaña publicitaria que se está generando respecto a todas las disque obras que se están haciendo. Pero quisiera empezar el programa haciendo la siguiente pregunta, y es la que tenemos en pantalla. ¿Por qué el pueblo salvadoreño no le da la importancia al Bitcoin? Hago referencia a eso porque cada día que va pasando, el Bitcoin, en vez de ir subiendo y en vez de ir ganando, por decirlo así, plusvalía, va decreciendo. Y viéndolo desde el punto de vista ciudadano, la mayoría de personas dicen, ah, bueno, el Bitcoin no importa, pero ahí hay mucho dinero de por medio. Porque voy a poner en pantalla ahora esta nota periodística que vamos a ver acá. Dice: el Bitcoin en picada, cae de 15.698 dólares y se acerca a la temida barrera de los 10.000 dólares. Ojo, el Bitcoin es dinero del pueblo. ¿Qué estará pasando? ¿Nos podría ayudar a hacer un análisis con respecto a esto? Bueno, sí, hay, hay varias grandes preguntas alrededor del tema Bitcoin. Y la principal es cuánto dinero exactamente ha salido y ha servido o ha sido utilizado para comprar Bitcoin. Del dinero que es de los salvadoreños o de El Salvador, del dinero público, de los fondos públicos. Eh, esta es una pregunta que no puede ser respondida primero porque el gobierno ha venido bloqueando todo el acceso a la información y recientemente ha aprobado leyes o iniciativas eh, que prohíben el acceso a esa información pública necesaria e importante para que la ciudadanía sepa a dónde está yendo a parar el dinero de los contribuyentes, de las personas que pagan impuestos. Eh, el segundo gran tema es, y la pregunta para mí siempre ha sido, ¿en realidad los millones de dólares que ha dicho el presidente de El Salvador que ha ocupado para comprar Bitcoin, se ha ocupado para comprar Bitcoin o no se ha ido para otra parte? Porque debido a esa falta de acceso a la información, eh, no podemos ver si en realidad cuántos millones han sido utilizados para comprar Bitcoin, si otra cantidad de ese dinero ha sido desviado a otra parte, o sea, porque el gobierno ha bloqueado el acceso a esta información. Y el tercer gran tema que creo que está alrededor de todo esto es a los salvadoreños no les ha interesado lo suficiente saber qué ha pasado con el tema Bitcoin,
¿Cuánto, o sea, responder o buscar las respuestas a estas dos grandes preguntas que hice al inicio? ¿Se usó tantos millones de dólares de El Salvador para comprar Bitcoin? ¿O es que solo el dinero se movió de un lado a otro? Y esa es una de las grandes preguntas. Ujú. Definitivamente que a los salvadoreños no les interesa porque Bitcoin no ha afectado en este momento directamente el bolsillo de las familias de los salvadoreños. Eh, Yo creo que haciendo una comparación entre la criptomoneda y en el dólar, yo creo que la gran mayoría de la población no ha de saber ni siquiera cómo funciona. Entonces, hoy por hoy, solo vemos noticias que dicen que baja, que sube, pero los salvadoreños no le toman importancia porque desde un inicio no se tomó la iniciativa de, se va a oír feo hasta cierto punto, pero como a educar a la gente en ese tipo de rubro, en ese tipo de moneda, pero como, así como usted dice, realmente la finalidad del Bitcoin ha de haber sido para otra cosa, no para salvaguardar la integridad de la persona hablando económicamente, sino que ha de haber sido mm, porque ellos tenían sus movidas de por medio. Vemos Definitivamente los cajeros, los Chivo no, Wallet. no podemos asegurar, ¿no? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Lo que sí podemos asegurar es que la implementación y la legalización de esta moneda y la aprobación de una ley que hace esta moneda válida en el país no tenía como objetivo beneficiar a los salvadoreños. Esto es obvio. Tenemos un año, 2 meses de que se aprobó esta ley y podemos empezar a preguntarnos a dónde están todos los programas que iban a permitir el acceso de Internet y el acceso a la banca de los salvadoreños. No hay Ajá. ninguna plataforma, no hay ningún otro programa paralelo a la legalización de esta ley encaminado al cumplimiento de estas propuestas, promesas, planes. eh, no hay garantía, o sea, el Bitcoin no abrió la puerta al acceso a la banca de los salvadoreños. Y esta es este es uno de los grandes puntos que son debatibles a la hora de que hablemos cuál ha sido el beneficio del Bitcoin para El Salvador. El gobierno tampoco ha cumplido lo que dijo, que con la implementación de Bitcoin más salvadoreños iban a tener acceso a Internet, a la tecnología. Esto también es falso. O sea, y no estamos viendo ningún plan después de un año de la aprobación de esta ley que nos diga que en realidad el gobierno tiene una estrategia para que esto se cumpla. Eso quizás digamos que es lo principal. ¿Qué pasó con el uso de los cajeros chivos, como Ujú. dijiste, Irving? Estamos viendo que los han cerrado, que no se usan, y esto es un reflejo de que los salvadoreños no están utilizando esta moneda como el gobierno supuso o predijo que iba a suceder. Lo quería implementar a la fuerza. Bueno, de hecho, el mayor ejemplo de todos es cuando esta moneda se puso a circulación, se pretendía que todos los empleadores o que todos los dueños de empresas o que todas las empresas se le pagara a los empleados su salario por medio de Bitcoin. Pero ni siquiera la Asamblea Legislativa lo hizo, ni siquiera una entidad pública lo hizo. Y eso que vienen del mismo gobierno, o sea, vienen de la misma orden del mismo dirigente, o sea, no lo hicieron. Entonces eso fue uno de los totales fracasos. Y es por eso que hago la alegoría o trato la forma de que encajemos que tenemos un serio problema económico con respecto al Bitcoin porque me llamó la atención que en esta semana tenemos esta noticia. La voy a poner en pantalla primero la pregunta para que la podamos encajar. ¿Hacer a un lado a Taiwán por China es buena idea? Pregunto porque voy a poner en pantalla esta otra nota periodística. Dice que el presidente anuncia tratado de libre comercio con China cuando sabemos las discrepancias que hay entre China y Taiwán y sabemos que antes existía un TLC, un tratado de libre comercio con Taiwán, pero este gobierno lo hizo a un lado y ahora va tras de China. ¿Será que hay alguna cosa de por medio que nosotros tengamos que tomar muy en cuenta? Definitivamente hay muchas cosas de por medio y detrás de esta acción. La primera es un reflejo de la falta de estrategia de una eh, postura diplomática coherente con el gobierno de El Salvador.
Eh, eh, no es nuevo que el gobierno, este gobierno, eh, esté buscando acercamientos con China. Esto viene de finales de 2019 y desde ahí ese acercamiento con China empezó a marcar el distanciamiento con Estados Unidos. Eh, Taiwán es parte del grupo de los aliados de Estados Unidos, entonces no es ninguna coincidencia de que haya este distanciamiento con Taiwán y con Estados Unidos y haya habido desde finales de 2019 este acercamiento o este coqueteo con China. Eh, ¿Qué hay detrás? Esta es otra pregunta que difícilmente vamos a poder responderla porque tiene que ver con el bloqueo al acceso de la información que el gobierno se ha encargado o ha trabajado, el gobierno y el legislativo, gracias a la mayoría de la bancada oficialista, Ujú. se han encargado de bloquear toda esta información que debe ser conocida por todos los salvadoreños. Eh, Alrededor de esto, Irving, no hay el tema específico de decir por qué hay distanciamiento en las relaciones de Taiwán. O sea, vuelvo otra vez al tema. Taiwán es parte del grupo de los aliados de Estados Unidos. Eh, El Salvador, eh, bueno, desde en los últimos 3 años, desde 2019, ha ido bajo este gobierno, ha ido cambiando las posturas y ha ido cambiando la dirección de quiénes son sus aliados. Eh, ¿Qué beneficio tiene El Salvador con abrir un tratado de libre comercio con China? El beneficio mayor va a ser para China, no va a ser para El Salvador. El Salvador Ujú. no exporta productos para China, pero sí China exporta productos y gracias a esa exportación de productos, su economía es una economía fuerte. Ujú. Y esa exportación de productos se distribuye en toda Latinoamérica y se ha ido expandiendo a medida que China ha ido abriendo relaciones con otros países en Latinoamérica. No tiene nada de malo que un gobierno busque expandir sus relaciones comerciales y sus relaciones diplomáticas. Eh, el problema es estratégicamente, ¿de qué le sirve a El Salvador que tener un tratado de libre comercio con China? O sea, si no, 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 no hay no un hay forma, producto, si no no hay hay un forma de producto, contestar. sí, si no hay un producto que tenga alta demanda o si no hay un, un bien que El Salvador pueda intercambiar con China, ¿no? Eh, Hasta nuestros compatriotas en China son muy pocos a comparación de lo que podemos tener en Estados Unidos, que posiblemente podemos definir nosotros que Estados Unidos es la segunda nación de El Salvador, porque hay más de 3 millones de salvadoreños, los que están contabilizados. sí, Y a eso agreguémosle a los que no. pero digamos que este es como un tema agregado. Pero si analizamos, Irving, eh, El Salvador, por su posición geográfica, siempre ha Ujú. sido un país privilegiado porque en Centroamérica, recordemos que está el acceso hacia Norteamérica y el acceso hacia Suramérica. Eh, y tener un tratado de libre comercio con un país que geográficamente está en una posición de la que un gigante del comercio puede tomar ventaja, como China, eh, ¿a quién le beneficia más? Esa sería, o sea, El Salvador puede convertirse en en un puerto de entrada de mercancías chinas que son distribuidas en Centroamérica, en Sudamérica y en México. Eso Ujú. no está mal. El problema es que no sepamos cuánto le va a costar a El Salvador o qué es lo que El Salvador va a dar a cambio de Ese esta es el punto. relación con China, y ese es el punto. Y aquí viene el tema que dije hace un momento que era secundario. Eh, sí son importantes las relaciones que pueda tener comerciales El Salvador con China, pero empecemos hablando de la moneda, del cambio de moneda, que son monedas diferentes, del tipo de transacciones que se van a realizar, de a qué grupo de salvadoreños podría beneficiar esto en China, tomando en cuenta que en los últimos 30 años el socio mayoritario comercial, social
y de proyectos ha sido Estados Unidos. Ujú. Eh, y otra vez, hay que dejar claro que no está mal tener relaciones diplomáticas con otros países o con potencias mundiales o con países que se están expandiendo en el mundo y que han ampliado su rango de relaciones comerciales o económicas. No está mal. Lo que está mal es no saber cuánto le va a costar a El Salvador una relación de este tipo en materia diplomática, en materia económica y en materia social. En materia diplomática tengo un ejemplo acá que lo voy a poner en pantalla de la misma nota periodística que estábamos viendo, que presentaba hace poco, que es esta, que, es, que Bukele anunció el Tratado de Libre Comercio con China, pero me llama la atención esto, lo voy a leer. Dice, el anuncio de Bukele ocurre en el momento en que las empresas de Estados Unidos están implementando una serie de estrategias para trasladar sus fábricas y plantas de operación desde países asiáticos como China. O sea, se están retirando de China las empresas estadounidenses, llámese para mí Apple, llámese Amazon y todas esas empresas grandes, las corporaciones aquí en Estados Unidos, y se están trasladando esas empresas a países más cercanos, por ejemplo, en Centroamérica. O sea que a nosotros, si hubiésemos tenido una buena relación con Estados Unidos, posiblemente Estados Unidos, sabiendo que nosotros manejamos la moneda de ellos, sabiendo que nosotros dependemos de remesas familiares allá en Estados Unidos, o sea, lo que ingresa al país, sabiendo todo eso, Estados Unidos posiblemente hubiera puesto el ojo en nosotros, que ahorita no se sabe si lo va a hacer, pero yo lo dudo mucho. Entonces, esto será uno de los principales problemas grandes que vamos a tener, que vamos a perder muchas oportunidades como estas. Bueno, no solo se trata de que si Estados Unidos pone los ojos en un país como El Salvador o no. Se trata de que eh, si hay una buena relación con un país como Estados Unidos, hay posibilidades de negocios, posibilidades económicas, posibilidades de que la ayuda que por años ha tenido El Salvador en materia tecnológica, en materia económica, en recursos financieros de programas humanitarios, continúen. Eh, y aquí viene otra vez un poco la respuesta a lo anterior. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este tratado de libre comercio? Eh, cuáles son las garantías de este tratado de libre comercio? ¿Cuáles son los puntos de intercambio de este tratado de libre comercio? O sea, y El Salvador tiene la capacidad para adoptar eh, sistemas, sistemas de intercambio económico con un país como China, cuando estamos viendo, por otro lado, que industrias, como tú lo dices, industrias estadounidenses están saliendo de China, industrias chinas están siendo bloqueadas en América Latina por otras industrias estadounidenses o industrias canadienses. Entonces, son preguntas que evidentemente al no tener el conocimiento necesario de qué significa en la geopolítica un tratado de libre comercio como este con China, Ujú. claro que a un salvadoreño que lo único que le importa es trabajar para llevarle alimentos a su familia, no le va a interesar, o sea, ¿qué me puede importar a mí? Y ese Eh, es el detalle. y ese es el problema, por supuesto. ¿Y qué me puede importar a mí? Bueno, a largo plazo, definitivamente que los tratados o los convenios que el Salvador pueda tener con otros países a largo plazo afectan directamente la economía del país y como efecto afectan la economía y el bolsillo de las familias salvadoreñas. O sea, Ujú. hay, y ahora venimos al otro lado. ¿Quién es el socio mayoritario comercial del Salvador todavía, a pesar de las relaciones diplomáticas desastrosas que existen? Estados Ujú. Unidos. Y a medida que vaya entrando en vigencia lo que desconocemos de este Tratado de Libre Comercio con China, es esas relaciones comerciales con quienes ya se tienen en este momento, con empresas estadounidenses, con empresas de otros países que no tienen negocios directos con China por ciertas especificaciones, podrían verse afectadas. Sí, eso es una de las cosas muy importantes, pero a todo esto
A mí me causa gracia lo que voy a presentar a continuación, porque yo no sé si este gobierno, el pilar fundamental que sostiene la política de ellos es la mentira, porque voy a hacer la pregunta y la voy a poner en pantalla. ¿China desconoce lo que el gobierno anuncia? Hago referencia a esto porque voy a poner en pantalla también la información y ojo, o sea, si lo estamos hablando acá es porque hay un soporte de donde podemos sacar esa información, porque la gran mayoría de personas cuando nos escriben nos dice, nos empiezan a atacar de muchas maneras, pero solo hacer el llamado a la conciencia de que puedan tratar de ver de forma objetiva lo que se les presenta aquí en el programa. Voy a poner en pantalla lo siguiente. China desconoce oferta de compra de deuda. Según Bloomberg, que es una compañía aparte internacional, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China desconocía el asunto. Hago referencia a esto porque el vicepresidente Ulloa, que lo voy a poner acá en pantalla, que está aquí, el señor, dice de que China estaba interesado en comprar la deuda del Salvador, lo que hace poco El Salvador puso en mesa para buscar quién le compraba la deuda. ¿Será que el gobierno actual está mintiendo descaradamente? ¿O será que la mentira es parte de la estrategia que está utilizando para tener siempre zombificada a la población? Bueno, el gobierno actual y sus funcionarios han mentido constantemente desde la campaña previa a las elecciones presidenciales. Eso no es. Esa es una marca del gobierno, la mentira. La mentira, eh, a este punto, a este punto yo podría decir que esa es parte de una estrategia de marketing que tiene el gobierno, o sea, mentir, mentir descaradamente, mentir sin importar que van a salir a desmentirte en los próximos minutos. O sea, todos en el gobierno, todos los funcionarios del gobierno han mentido. Eso no es secreto. Hasta la embajadora ha mentido, o sea, sobre reuniones, la embajadora aquí en Washington, D.C., ha mentido sobre reuniones que ha tenido con congresistas y para muestra, cuando se reunió con el congresista Albio Cires y ella tuiteó que el congresista Albio Cires respaldaba la forma de gobierno del presidente de El Salvador y pocos minutos después el congresista tuvo que salir a desmentir estas declaraciones y no ha sido ni la única ni la última. Esta es una marca, este es un patrón que vemos en el gobierno de El Salvador y en sus funcionarios a cual más alto nivel. Eh, y, y, y esto evidentemente que tiene una consecuencia en las relaciones diplomáticas que tiene el gobierno con otro país. Eh, pero también es una estrategia para desviar la atención de los salvadoreños de los problemas o de los temas que se deberían de estar discutiendo. ¿Por qué? Vemos el ejemplo que pusiste del vicepresidente. Tenemos al vicepresidente diciendo un día antes de que China iba a comprar la deuda externa. Sale China a desmentir. Y empiezan todos en El Salvador a discutir sobre la mentira. Ujú. Y luego al día siguiente tenemos al presidente anunciando un tratado de libre comercio con China. ¿Cuál es el juego? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Cuál es el juego? ¿A qué está jugando este gobierno que hoy dice una cosa y mañana aparece diciéndote otra cosa? Aparentando, o sea, la gente que no sabe, la gente en El Salvador que no sabe la diferencia entre el tratado de libre comercio y la compra de la deuda externa de un país, puede ser convencida fácilmente de que ese tratado de libre comercio es igual a comprar la deuda externa de El Salvador, lo cual son cosas completamente diferentes. La gente Es que no cierto. sabe, pues claro, o sea, ese es parte del juego de la manipulación mediática que utiliza este Ujú. gobierno. La gente que no sabe cómo funcionan todas estas cuestiones diplomáticas y las relaciones entre otros países puede creer que un tratado de libre comercio es igual a cooperación millonaria financiera como la que Estados Unidos le ha proveído a El Salvador en los últimos 20 años. Eh, y por supuesto que a un gobierno que basa su estrategia mediática en mentiras, en renders, en ilusiones, por supuesto que le conviene que la población no sepa la diferencia entre un tratado de libre comercio, la compra de deuda externa y las relaciones diplomáticas.
Así es, porque también quisiera hacer referencia a que el presidente, cuando anunció que iba a hacer un tratado de libre comercio con China, empezó a decir, pero que le conté 3 o 4 mentiras cuando empecé a escuchar eso. Y una de las que más me llamó la atención es que dijo, y puntualmente lo hizo, y todavía el enfoque de las cámaras fueron hacia él para que esa mentira fuera de una manera más convencedora. Dijo, El Salvador nunca ha tenido relaciones con China, nunca había hecho negocios con China hasta este momento. Pero es que el tipo se ha estudiado tanto la forma de persuadir a las personas que gracias a los periodistas que tenemos en el país, periodistas que no están vendidos y periodistas que realmente se pueden catalogar como oposición, que están en el buen camino, sacaron información que lo vamos a poner, iba a ser parte del Focacoin de la semana, a donde el presidente Sánchez Serén viajó a China, y cuando viajó a China logró una cierta cantidad de sacos que China donó aquí a El Salvador, que por cierto Bukele criticó, que dijo que nos habían mandado chinadas. Bueno, Prácticamente, o sea, El estamos Salvador viendo abrió, este tipo. El Salvador abrió relaciones con China bajo los gobiernos del FMLN. Eso no Ajá, es, o sea, correcto. pero ahí está el punto, Irving. El Salvador abrió relaciones con China, que no es lo mismo a decir tuvo tratados de libre comercio, que sí, tuvo algunos acuerdos de cooperación en temas específicos o en áreas específicas, sí, pero eso tampoco es lo mismo a decir tratado de libre comercio. O sea, y El Salvador mantuvo bajo los gobiernos del FMLN, evidentemente que la apertura o el hecho de retomar o de reabrir esas relaciones con China Ujú. tenía que ver con la línea ideológica de izquierda de los gobiernos del FMLN. Eh, ¿Por qué? Porque China tiene una ideología marcada hacia el comunismo, hacia el socialismo, y todos los países en Latinoamérica que están en esta línea ideológica tienen relaciones diplomáticas y relaciones de otro tipo con China. Entonces, no, es una completa mentira decir que El Salvador nunca había tenido relaciones con China, porque esto ya venía. eh, eh, Sí, sí, es que a eso es lo que voy, es que él prácticamente está a otros niveles que yo creo que sus mentiras en su cabeza las convierte en verdad. Y como piensa que son verdad, se las dice al pueblo y el pueblo las sí, cree. pero volvemos a lo mismo, Irving. Para ese entonces, cuando el gobierno de El Salvador retomó o abrió relaciones diplomáticas con China bajo los gobiernos del FMLN, para ese entonces las redes sociales no se usaban como las utilizamos ahora. Buen punto a tomar en cuenta. Entonces, los salvadoreños no tenían ese acceso. Y aparte de eso, la estrategia de los gobiernos del FMLN no estuvo enfocada en una estrategia mediática en las redes sociales como lo está la estrategia del gobierno de las nuevas ideas. O sea, son, aquí podemos decir de que, bueno, la gente no supo porque no, la información no circulaba como circula ahora, la gente no supo porque no había forma de compartirlo porque no todos teníamos acceso a las redes Ujú. sociales. Eso sí. Bueno, una de las cosas que le quisiera decir es que hemos pasado ya el tiempo de la mitad de nuestro programa y vamos a ir directamente a lo que es el Foca Coin de la semana, y luego de eso vamos a una pausa publicitaria. Le quisiera pedir de favor de que me espere unos 2 minutos mientras vamos a un primer corte comercial. Ok amigos, hemos estado hablando en la primera parte con respecto a lo que está pasando en El Salvador en el ámbito de la economía. Hemos hecho un análisis con Carmen Rodríguez acerca de cómo está la situación, cómo está funcionando El Salvador tanto internamente, nacional e internacional, perdón. En esta ocasión vamos a ir a lo que es el Foca Coin de la semana y luego un espacio de resistencia ciudadana, y ya regresamos a nuestra segunda parte en el cual vamos a hablar un tema muy importante y es con respecto a lo que está pasando en la seguridad nacional. Así que ya regresamos, denme 2 minutos y volvemos. Y el Foca Coin de la semana es para... Como ustedes saben, China es la segunda economía más grande del mundo
Y durante mucho tiempo El Salvador había estado aislado de ese potencial para nuestro comercio, para nuestros productos, para el intercambio económico y comercial, pero ahora ya no va a ser así. Un día después de aterrizar en la capital china, fue recibido por el presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. Durante sus conversaciones, los dos líderes acordaron cooperar en varios terrenos, como el comercio, la inversión, la industria y los recursos humanos. Los intercambios bilaterales y la cooperación se han desarrollado de manera rápida en varias áreas y las relaciones bilaterales avanzan constantemente. China da la bienvenida a la visita del presidente Sánchez Cerén y espera trabajar con El Salvador para asegurar el rápido crecimiento de los intercambios amistosos bilaterales y la cooperación, con el fin de beneficiar más a los dos pueblos. Así que, como parte de este apoyo, China ha decidido donarnos 930 toneladas de harina de trigo. Otra importante decisión de China, que agradecí al presidente Xi Jinping en nombre del pueblo y el gobierno salvadoreño, es la donación de 3.000 toneladas de arroz para atender las necesidades. Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído, soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario por hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede.
Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa para Movimiento Libertad y para mi persona. Es un honor, es un placer y un privilegio tenerlos nuevamente acá un jueves en el cual hemos estado hablando acerca de muchas situaciones que se están dando en nuestro país en el ámbito económico. Pero en esta segunda parte junto a Carmen Rodríguez vamos a analizar la situación que se está viviendo en el ámbito social, porque estamos viendo de que en el país todavía sigue el régimen de excepción y es alarmas, o sea, son alarmas que están sonando para la comunidad internacional y obviamente para nosotros, pero la gran mayoría de salvadoreños no lo quiere aceptar porque todavía siguen zombificados. Pero quisiera darle la bienvenida nuevamente a Carmen Rodríguez, la cual me está ayudando mucho a que analicemos este tipo de temas. Pero en esta segunda parte quisiera empezar con lo siguiente, voy a ponerlo acá en pantalla. ¿Usted cree, Carmen, de que actualmente el gobierno está en una guerra justa? Le hago la pregunta porque vamos a poner en pantalla al protagonista de todo esto, que lo tengo acá. Este señor prácticamente pasó escondido desde que el presidente ganó electoralmente, democráticamente, su mandato. Pero este señor pasó escondido todo este tiempo, apareció hace poco porque yo creo que la única misión de él fue reformar la Constitución y todavía están en ese proceso, que por cierto me llama mucho la atención que él tiene una super habilidad de encontrar en la Constitución de la República artículos que estaban escondidos y nadie los había visto, pero ese es otro tema. Pero este señor me llama mucho la atención que últimamente ha estado muy activo. Y una de las cosas que es muy interesante que podamos analizar es que dice que la guerra contra las pandillas es una guerra justa. Hago voy a hacer esta aclaración. ¿Para qué será justicia para él? Porque estamos viendo que esta guerra contra las pandillas viene siendo una guerra contra la población también, porque el régimen de excepción lleva y trae por parejo, no es que sea solo a los pandilleros. Carmen, quisiera que me ayudara a analizar esta situación. Yo primero preguntara, o sea, ¿guerra de qué o por qué? O sea, porque eh, 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 el gobierno y sus funcionarios de nuevo han hecho planteamientos al inicio de su gestión en el que prometieron un sinfín de cosas. Eh, o sea, y uno de los grandes cuestionamientos que para mí tiene que estar en la mesa es, o sea, quiere decir que ahora el gobierno está en guerra con las pandillas porque no funcionó el plan de seguridad que tenía, ya ni me acuerdo cómo se llama. O sea, quiere decir que ahora el gobierno de El Salvador está en guerra con las pandillas porque el plan Cuscatlán que comprendía el enfoque de seguridad o no funcionó o no se puso en marcha. O sea, ¿por qué El Salvador está ahora en una guerra con las pandillas si el gobierno supuestamente estaba implementando estrategias y planes de seguridad? Y si desde 2019 El Salvador avanzó en el tema de seguridad. O sea, esas quizás serían las primeras grandes preguntas que yo pondría en la mesa. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué estamos en una guerra si todo el trabajo que estaban haciendo estaba funcionando? ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos que del paraíso nos pasamos a la guerra? O sea, ¿cuál fue el detonante para que ahora estemos hablando de guerra? Eh, y, y, y otra pregunta, o sea, más que una respuesta mi análisis son esos, hay más preguntas que respuestas en este tema. Entonces, estamos hablando de que hay una guerra para justificar que hay daños colaterales y que estos daños colaterales son miles de personas inocentes que no tienen ningún tipo de vinculación con estructuras criminales que ahora están detenidas bajo un régimen de excepción en el que sus derechos son vulnerados. O sea, estamos hablando de una guerra para justificar todas las vulneraciones a los derechos humanos y las violaciones a derechos humanos de las que ya estamos escuchando que están llegando a todas partes, no solo en El Salvador. Ujú. Esas quizás serían las grandes preguntas. O sea, estamos en una guerra y ¿cuál es el plan entonces? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿es una guerra eterna esta? O Sí, sea,
las pandillas son, veníamos escuchando en un discurso previo a los estados de excepción de que las pandillas no eran nada comparada a la estrategia del gobierno de turno, del gobierno de las nuevas ideas. Pero ¿qué pasó? De repente las pandillas se volvieron un enemigo tan gigante y poderoso que ahora estamos hablando de una guerra. O sea, hay muchas discrepancias en el discurso que veníamos escuchando al discurso que ahora estamos escuchando. Una guerra para mí se da por conflicto de intereses. Y lo que pasó fue que la guerra la detonaron ellos porque, o sea, la detonó el gobierno, a mi punto de vista, a mi criterio como ciudadano, porque tenían un pacto o posiblemente tenían un acuerdo, para no decir pacto, con las pandillas, que fue que se les salió todo de las manos y fue que tuvieron que poner o tuvieron que implementar el régimen de excepción. Entonces, por eso, para mi punto de vista, del funcionario de gobierno afín del oficialismo, lo titulan o tratan la manera de asemejar la situación con una guerra, porque me llama la atención esto también que dice el vicepresidente que estuvo desaparecido, que ya está apareciendo nuevamente, que lo voy a poner acá en pantalla y me voy a tomar el atrevimiento de leer. Fue en un foro, él estuvo en Madrid, estuvo representando al país, pero sacó esto a flote y dijo: además asoció a los periodistas salvadoreños con las pandillas y justificó la búsqueda de reelección de Bukele en el 2024. Ulloa dio entrevistas a los periódicos El País y ABC. O sea que él, la guerra que está tratando de explicar o tratando de justificar es una guerra contra todos los que estén en contra de la ideología de ellos. Obviamente las pandillas tienen mucho que ver en esto, pues, pero ¿será ese el enfoque que realmente le están dando? Por eso una de mis preguntas es, o sea, ¿estamos hablando de guerra para justificar violaciones a derechos humanos? ¿Estamos hablando de guerra para perseguir a todos los que piensan diferente o no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno? O sea, ¿cuál es el objetivo de hablar de guerra si veníamos de 2019, 2020, 2021, veníamos del camino supuestamente en el que El Salvador había cambiado como nunca había estado en los últimos 30 años? O sea, ¿qué pasó? Cayó un meteorito y de repente se estalló la guerra. Claro que estas son estrategias de comunicación para desviar la atención de lo que se le ha señalado y de lo que los periodistas, especialmente los periodistas que han investigado el tema de las pandillas, han revelado. Es más fácil decir que estamos en una guerra en contra de las pandillas que hablar de los pactos que las publicaciones periodísticas han revelado que el gobierno ha tenido con las pandillas. Si esto y ¿por qué satanizar el tema de las negociaciones con las pandillas entre los gobiernos si todos los gobiernos lo hicieron? Uh-huh. Si todos los gobiernos tomaron como estrategia sentarse en a la mesa y negociar con las pandillas, ¿por qué este gobierno ahora vende una idea diferente? ¿Por qué desviar la atención y decir estamos en una guerra y no responder a los cuestionamientos básicos con los que puedan argumentar o desvirtuar, si la información no es cierta, que no hay pacto entre las pandillas o que no se rompió ese pacto entre las pandillas? Por supuesto que esto tiene que ver con la reacción de la sociedad salvadoreña especialmente. Tiene hambre de ver este escarnio en contra de otros que se siguen en las redes sociales, y eso se puede ver en cómo la gente reacciona y en cómo la gente defiende con insultos ideologías que no tienen ni base ni sustento. Es más fácil, por supuesto, poner a alguien en la escena pública y presentarlo como el malvado de la película, porque estamos en una guerra, a explicar qué es lo que en realidad está pasando con el tema de la seguridad. Si el tema de la seguridad estuviera bajo control o hubiera estado bajo control desde que llegó este gobierno, si la violencia de las pandillas no siguiera afectando a los salvadoreños,
si de verdad no siguieran existiendo las extorsiones en el país, no seguiría existiendo migración de salvadoreños hacia Estados Unidos. Es porque el tema de la seguridad y de la inseguridad siempre ha estado vinculado a las causas principales y a las raíces de la migración de salvadoreños. Yo creo que uno de los principales espectáculos políticos que se hicieron con respecto a este tipo de temas fue cuando él se tomó la Asamblea Legislativa solicitando la aprobación del crédito o solicitando prácticamente en buen salvadoreño dinero para poder efectuar su plan control territorial, que por cierto se lo dieron, que por cierto hubo una fase 2 y una fase 3, para que al final viniera a terminar todo con el régimen de excepción. O sea, ese dinero que se habrá hecho. Eso es lo que la mayoría de salvadoreños debe de cuestionarse y decir. O sea, hoy están hablando de una guerra cuando en teoría ellos pidieron dinero para no llegar hasta el punto en el que estamos, que en teoría estamos en una guerra y estamos en un régimen de excepción a donde hemos perdido la mayoría de ciudadanos nuestros derechos hasta para poder defendernos. Y una de las cosas muy importantes y que me llama mucho la atención es que habla acerca de los periodistas, las personas que están exponiendo la verdad, cuando aquí somos un país de libertad de expresión. Y antes de que él fuera presidente, yo me acuerdo que ese era su estrategia, atacar y sacar los errores de los demás que estaban estaban en esa situación en el poder, y en ese momento en el poder. Y ahora que él está en el poder y vienen las personas y tratan la forma de, no de atacar, sino que de presentar o exponer la verdad, entonces él ya entra en ataques de indignación y sale diciendo de que van a atacar a los periodistas que están aliados con las pandillas. Pero a todo esto quisiera pasar a lo siguiente. Y esta pregunta me llama mucho la atención, porque si el tema o la palabra o la definición que tuvimos hace poco fue guerra, esto me llama también mucho la atención y yo siento que es muy fuerte de poderlo analizar. ¿Evaluará los organismos internacionales la tortura? Pregunto esto o hago la definición de tortura porque trato la forma de poner en pantalla cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la ONU evaluará la comisión de actos de tortura en el marco de régimen de excepción. O sea, estamos en una guerra, estamos siendo torturados, o la población internacional está viendo que en El Salvador se están vulnerando los derechos. Por eso fue mi pregunta. Estamos en una guerra estamos diciendo que estamos en una guerra para justificar precisamente estas violaciones a derechos humanos. O sea, estamos en una guerra para justificar que haya tortura de personas inocentes que no tienen ningún vínculo con organizaciones criminales o con pandillas en El Salvador. O sea, ese es el discurso y eso es lo que hay detrás de ese discurso. O sea, estamos diciendo de que estamos en una guerra para que a la gente no le importe que hay personas inocentes que están siendo torturadas, que están siendo abusadas en las cárceles, que no reciben un trato justo, que no tienen acceso a la justicia en el país, que la impunidad continúa reinando en el país. Eso es lo que está detrás de este discurso de hablar de una guerra. Aquí tengo en pantalla otra información que me llama mucho la atención y dice: informe de Observatorio de Derechos Humanos confirma tortura durante el régimen de excepción. O sea que nuestros hermanos están siendo torturados, y eso que podemos contar que hay muchos inocentes. O sea, se lo merece la población. Esto es lo que realmente la población quiso cuando votó por él. Pero Irving, o sea, ¿qué querían los salvadoreños? ¿Qué quieren los salvadoreños a la hora de elegir a un presidente del país? ¿Quieren regresar a una guerra que tuvimos? O sea, y aquí podemos irnos a otro tema. Es el salvadoreño, la memoria a corto plazo de los salvadoreños ya se borró y no sabemos cuáles fueron las consecuencias de una guerra, o no sabemos siquiera cuál es el concepto de la guerra que tuvimos en El Salvador. O sea, y en realidad los salvadoreños sí buscan a alguien que resuelva el problema de la inseguridad. Pero una cosa es resolver el problema de inseguridad y otra cosa es hacerle creer al país de que has resuelto el problema de la inseguridad. Son dos cosas completamente diferentes. Si mediáticamente estamos hablando de que hemos resuelto el problema de la inseguridad en el país,
¿Por qué entonces tenemos que instalar una guerra? ¿Por qué entonces la gente sigue denunciando los cobros de la renta de las pandillas? Porque siguen habiendo asesinatos. ¿Por qué? Eso es lo más difícil de responder. Bueno, un tanto difícil de responder para quienes no quieren escuchar otra respuesta que no sea la que les hace feliz. O sea, no siempre las respuestas que uno busca son las que uno quiere escuchar. A saber cuánto tiempo es lo que va a durar este régimen de excepción, porque según se entiende, según la Constitución, el régimen de excepción solo es un mes y se puede prorrogar un mes más, pero ¿va a existir, o cómo cree usted que va a existir una prórroga para una séptima? El gobierno tiene los votos necesarios y tiene los títeres necesarios para extender el régimen de excepción cuantas veces quiera extenderlo. Mientras la Asamblea Legislativa siga siendo controlada por los diputados oficialistas, ellos pueden extender el régimen de excepción, pueden seguir bloqueando la información, pueden seguir ocultando la información y no pasa nada, según ellos. Pueden seguirse violando las leyes y puede seguirse violando la Constitución, porque sí, la Constitución dice que un régimen de excepción se establece cuando hay una causa en la que se comprometa la seguridad del país. Y más complicado. Este es un tema, y el tema del problema de la inseguridad de El Salvador y de los salvadoreños es otro tema diferente que tiene que ver con causas sociales, que tiene que ver con faltas de políticas públicas para abordar el tema de la inseguridad. O sea, y aquí, Irving, aquí es donde es muy fácil engrupir o perder o engañar a los salvadoreños que no saben cómo funciona el sistema de leyes de nuestro país. Eso es lo más complicado de todo, pero para todo esto, ya que estamos llegando casi al final de nuestro programa, quisiera preguntarle cuál sería el consejo que usted le daría a la población en este momento, y si en un caso usted tiene también una recomendación para el pueblo, la podría hacer. Bueno, mi mensaje a todos los salvadoreños es, primero, ¿qué es lo que todos los salvadoreños queremos? ¿Qué es lo que todos los salvadoreños queremos? Queremos el bienestar para nuestro país. Queremos que los que estamos afuera, queremos que nuestras familias estén bien, estén mejor, vivan mejor. Y el mensaje para muchos de los compatriotas salvadoreños es: no nos perdamos de ese objetivo. El objetivo se llama El Salvador. No tiene un nombre específico de una persona específica. Lo que nosotros queremos se llama El Salvador, no se llama Nayib Bukele, ni se llama Félix Ulloa. Lo que nosotros queremos mejorar se llama El Salvador. Sí. Y tenemos que dejar de pensar que estas figuras representan a lo que nosotros queremos, porque mientras los salvadoreños no asuman la responsabilidad que tienen de ser ellos los entes principales y primarios del cambio que necesita el país, van a seguir habiendo caudillos y tuertos en tierra de ciegos que van a aprovecharse de la situación de ignorancia, de falta de interés, de falta de educación que impera en la sociedad salvadoreña. Bueno, eso es muy importante y es uno de los puntos que tenemos que tomar muy en cuenta. La población actualmente tiene que dar ese paso, tiene que despertar, tiene que darse cuenta que lo que está pasando posiblemente no le esté afectando en este momento, pero de aquí a un par de meses posiblemente ya empiecen a ver los estragos de la situación que se está viviendo. En este programa hablamos al inicio con respecto a la economía, que es lo que está pasando, y en la segunda parte estuvimos hablando respecto a la seguridad nacional, y también estuvimos hablando con respecto a las decisiones que han estado tomando en utilizar, por lo menos el gobierno, la definición como guerra, la cual la mayoría de salvadoreños, en esta ocasión a mí no me tocó vivir, pero la gran mayoría de la población tiene muy fresca la guerra que pasó El Salvador, el conflicto civil
y esa palabra no es muy buena utilizarla porque no nos queremos remontar a ese momento. Así que a toda la población que ha estado pendiente de este programa, quisiera primeramente agradecer en nombre de Movimiento Libertad y después de mi persona que nos hayan acompañado en un programa más en el cual hemos presentado un poco acerca de cómo está la actualidad de nuestro país. Y a Carmen Rodríguez quisiera agradecerle por la oportunidad que nos da de estar una vez más acompañándonos a nosotros. Para todo esto también quisiera recordarles de que vamos a estar también contestando los comentarios, también vamos a estar leyendo algunas sugerencias de ustedes en nuestras diferentes plataformas digitales, y para mayor información pueden visitar nuestro website. Carmen, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Irving, y que pasen todos un buen fin de semana, una buena semana, y sigamos pensando. El Salvador nos necesita unidos a todos. El Salvador necesita de que pongamos a El Salvador como la prioridad. Así es. Bueno, pásenla muy bien y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Hasta luego.